Bendiciones, estamos en la clase número 5, semana número 5, correspondiente al curso de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Esta semana estamos iniciando el tema antropología, el tema de la antropología. Estimados estudiantes, hoy entramos a una de las áreas más fascinantes y a la vez más atacadas por el pensamiento contemporáneo, la antropología teológica. En un mundo que define al ser humano a partir de la biología evolucionista, la sociología o la psicología conductista, nuestra tarea como teólogos es recuperar la visión ontológica del hombre desde la perspectiva de su creador. Diferentes teorías han querido definir qué es el hombre. Hablar de antropología es el estudio del ser humano. Es la doctrina, su origen, dónde viene, de dónde es, cuál es el origen del ser humano. Hay muchas teorías, como la sociología, la psicología, la teoría evolucionista, que han pretendido explicar el origen del hombre. Pero, ¿qué dice la Biblia? Ese es nuestro desafío, nuestra misión. El misterio del Adán. Ontología, dignidad y propósito del ser humano. El origen. La decisión del concilio divino. Es decir, a diferencia del resto de la creación, de los demás seres vivos, a diferencia de estos, donde Dios utiliza el imperativo sea hecho. En Génesis, después de, al iniciar una creación, los animales, los pájaros, las estrellas, Dios dice sea hecho. A diferencia de este imperativo, la creación del hombre es precedida por una deliberación divina. Es decir, en Génesis capítulo 1, versículo 26, el uso del plural naasé, que significa hagamos, naasé, sugiere un consejo divino, sugiere un consenso divino, sugiere la decisión de un consenso divino. La deidad poniéndose en acuerdo para crear, hacer al hombre. Esto nos conduce a meditar que el hombre es el resultado de la creación preconcebida, decidida de forma deliberada en la deidad. No es un accidente, no es una casualidad, sino un plan diseñado por Dios. Dios dijo, hagamos. Esto demanda o sugiere que hay un consenso divino trinitario. El hombre no es un accidente biológico, ni tampoco es el apéndice de la naturaleza, es decir, uno más de la creación. El hombre es el objeto de un diseño deliberado, concientizado. Dios diseña al ser humano. El hombre es la corona de la creación, es decir, el punto culminante del acto creativo de Dios, como la cereza del pastel, como eso que es lo que le da el toque perfecto a algo que se ha realizado. En otras palabras, sin ese toque perfecto, lo demás no tiene sentido. Sin la creación del hombre,
el universo no tiene sentido. ¿Para qué tanta belleza de la naturaleza? ¿Para qué tantos animalitos y todo el diseño que Dios ha creado en la naturaleza si no hay un ser humano que la gobierne? Si no hay un ser humano que la disfrute o que la habite. Por lo tanto, el origen del ser humano no es una casualidad ni un accidente, es la decisión del concilio divino. 3 personalidades poniéndose de acuerdo para crear al ser humano. Porque el hombre es como imago Dei, imagen de Dios. Eso significa la palabra imago Dei, imagen de Dios. El texto sagrado utiliza 2 términos hebreos fundamentales, los que vemos aquí en pantalla. Selén, que significa imagen, y demot, que significa semejanza. Cuando hablamos de Selén, se refiere a una representación tallada o sombra. El hombre es un espejo de las perfecciones de Dios. El hombre es un reflejo de las perfecciones de Dios. Qué interesante. Imagen. El hombre proyecta la imagen de Dios, las características de Dios. Cuando hablamos de semejanza, temot, esta sugiere o da la idea de una similitud funcional o moral. Es la capacidad de relacionarse con el Creador. Es ahí que el ser humano tiene raciocinio o racionalidad, moralidad y gobierno o dominio. Al hombre se le dio la naturaleza y todo lo que existe para que la gobernase. Tenemos entonces el imago Dei, imagen de Dios. La imagen de Dios no es una característica física, sino una condición ontológica que dota al ser humano de 3 y más, pero veremos estas 3 aspectos fundamentales. Racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? La capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de meditar. Somos seres racionales. Moralidad. ¿Qué es la moralidad? Significa que el ser humano posee una conciencia, syneidesis, y además tiene una responsabilidad ética. El ser humano tiene conciencia y responsabilidad moral. Cuando hablamos de dominio, es la capacidad que Dios nos da de ejercer soberanía. Dios nos ha delegado esa soberanía sobre la creación. Por lo tanto, el hombre es como un vicerregente. ¿Qué posición más honorable para el ser humano? No somos uno más de la creación. No somos un ser vivo más, sino somos un diseño creados a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Veamos el siguiente aspecto. El hombre disfruta de estos atributos, de estas características que Dios nos ha provisto. Gloria sea a Dios. Tenemos aspectos y atributos fundamentales que nos ponen en semejanza o en imagen
con nuestro Creador. ¿Cómo está constituido el ser humano? O sea, ¿cuál es nuestra naturaleza? En el ámbito académico, el debate sobre la constitución humana se divide en dos grandes escuelas de pensamiento. Está la perspectiva dicotomía o dicotómica y está la perspectiva tricotómica. ¿Qué son estas perspectivas o estas escuelas de pensamiento con respecto al debate antropológico? El origen, la constitución, cómo está constituido el ser humano. Cuando hablamos de la perspectiva dicotómica, esta perspectiva sostiene que el hombre, el ser humano, está compuesto por dos sustancias. Una material, en soma, que es cuerpo, y una inmaterial, o psique, alma, o también neuma, espíritu. Esta primera perspectiva, llamada la dicotómica, sostiene o argumenta que alma y espíritu se usan de manera intercambiable en la escritura para referirse a la parte no física del hombre. Toman esas palabras como espíritu y alma como palabras sinónimas. Por lo tanto, en el debate de estos dos pensamientos con respecto a la constitución del ser humano, la dicotomía sostiene que el hombre está compuesto por dos sustancias, una material y otra inmaterial, es decir, alma y espíritu, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, una parte física y una parte no física. Pero encontramos la otra perspectiva que es tricotómica. En esta está basada en Primera Tesalonicenses, al capítulo 5, versículo 23. Dice la cita bíblica: esta teoría o esta perspectiva sostiene que el hombre está compuesto por tres partes y lo basan en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Leamos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este texto nos habla y nos presenta que el ser humano está constituido por tres partes fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es la conciencia del mundo. El cuerpo, el físico, el cual utilizamos para conectarnos o relacionarnos con el mundo físico. Alma o psique es la conciencia del yo. Habla de los aspectos del intelecto, la voluntad y las emociones. Alma. Espíritu es la conciencia de Dios. Es la facultad que permite al ser humano tener comunión con el Creador, con Dios. Espíritu, neuma, alma, psique. Más allá del debate, el hombre es una unidad psicofísica. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo y un alma unidos por Dios. Esta es la parte en que
debemos de comprender si estamos constituidos por dos partes, según la perspectiva dicotómica, cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, una parte física y una parte no física, o si estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu, somos un ser, una unidad psicofísica. Somos un cuerpo y un alma unidos por Dios. Así que esto es lo que presenta la perspectiva dicotómica, lo cual pues ya lo expliqué hace un momento. Y aquí tenemos la perspectiva tricotómica, también ya lo he explicado en este aspecto. Muy bien. Veamos el siguiente aspecto. Antes de entrar a esta área, al tercer punto, quiero presentar mi conclusión respecto a cómo está constituido el ser humano. Independientemente de la postura teológica, bíblica, la palabra de Dios enfatiza una unidad integral. El hombre no tiene un cuerpo, el hombre es una unidad psicofísica. La muerte es, por tanto, una anomalía antinatural que separa lo que Dios unió. Así que el hombre, constituido por estos tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo, somos una unidad en la cual Dios nos dará la restauración de todo nuestro ser cuando Él venga por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo. Veamos el análisis de este aspecto, la dignidad en la fragilidad. ¿Qué quiere decir esto? Somos seres frágiles, creados con un cuerpo mortal, pero en este cuerpo mortal Dios ha dado una dignidad, un valor a este cuerpo mortal. En el Salmos capítulo 8 nos dice de la siguiente manera, note usted: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí vemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha provisto, a pesar de ser seres frágiles, mortales. Veamos este aspecto. Este Salmos capítulo 8 celebra la majestad y la gloria de Dios, es decir, exalta la gloria de Dios y también hace una reflexión sobre la posición del hombre en la creación. El salmista pregunta en el versículo 4, dice:
¿Qué es el hombre? Esa palabra, hombre, en hebreo, Enosh, ¿qué es el hombre? El uso de Enosh, una palabra hebrea, enfatiza la fragilidad y mortalidad humana. Somos seres mortales, somos seres frágiles. Nuestro cuerpo va a la tierra. Así que cuando el salmista hace esta pregunta, ¿qué es el hombre?, está enfatizando la fragilidad y la mortalidad humana. El salmista está destacando la insignificancia del hombre en comparación con la grandeza de Dios. Somos, en cuanto a creación, seres insignificantes, seres mortales, en comparación con la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Mas, sin embargo, Dios nos ha coronado de gloria y de honra. Ben Adán se utiliza para enfatizar la dignidad y la nobleza del hombre creado a imagen de Dios. Dice el versículo 11, le has hecho, al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles, pero note lo que Dios ha hecho. Además de habernos hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Esa es la dignidad que Dios nos ha dado. Ese es el puesto, el lugar que Dios nos ha dado. A pesar de estar constituido de Enosh, la parte frágil, la parte mortal, humanamente hablando, Dios nos ha dado, Dios nos ha coronado de gloria y de honra. Esta es la paradoja humana. Somos polvo de la tierra, Adama, en el hebreo, pero coronados de gloria y de honor. Somos polvo, pero este polvo de la tierra, Dios nos ha coronado de gloria y honor. Esa palabra, gloria y honor, del hebreo, kabod vehadar, son términos que usualmente se reservan para hablar de la majestad de Dios. Son atributos de la realeza. Pero esos atributos de la realeza, de la divinidad, Dios nos ha dado a nosotros. Somos polvo de la tierra, Adamá, pero portadores de la majestad divina. Gloria sea a Dios por esa gran bendición que Él nos ha provisto. Veamos entonces, haciendo esto es lo que he explicado. Usted tiene estos apuntes aquí en sus diapositivas también. Usted puede leer estos apuntes. Veamos un cuadro comparativo. Antes de entrar a este tema, división o distinción. Características. Según el pensamiento de la tricotomía, el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Según el pensamiento de la dicotomía, el hombre tiene cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. ¿Cuál es la visión de Dios en cuanto a la antropología del hombre? Bueno, el ser humano está basada en la analogía trinitaria. ¿Cuál es la analogía trinitaria? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según el pensamiento de la tricotomía. Según el pensamiento de la dicotomía,
La antropología del hombre está basada en la unidad del ser. Según el pensamiento tricotómico, en la relación interior, el espíritu es superior al alma. Según el pensamiento dicotómico, alma y espíritu son dos nombres para la misma esencia. Según el pensamiento tricotómico, el ser humano tiende a un platonismo que desprecia lo psíquico, pero según el pensamiento dicotómico, a veces el ser humano ignora matices de la vida espiritual. Ahora consideremos el misterio del Adán, entre el barro y el soplo divino. ¿Por qué decimos entre el barro y el soplo divino? Bueno, el ser humano ha sido creado del polvo de la tierra, pero se le dio vida con el soplo de Dios. Voy a hacer un poquito más pequeño esto, ¿ok? La etimología y dualidad. El hombre como colectivo y singular. El término hebreo Adán posee una riqueza semántica que trasciende el nombre propio. Este término Adán, el nombre, deriva del verbo del hebreo Adamah. ¿Qué significa Adamah? Significa tierra o suelo fértil. Por tanto, el Adán es en su raíz el terrestre, el hombre terrestre. Sin embargo, el misterio reside en su composición paradójica. El relato del Génesis presenta una antropología que no es puramente materialista ni puramente espiritualista. El hombre en su fragilidad ha sido formado del polvo de la tierra. Somos seres finitos, seres biológicos. Pero en cuanto a la dignidad, animado por el Nishmat Hayim, o soplo de vida, directamente viene de Dios, la vida que Él nos ha dado. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros esta dualidad. Sitúa al hombre en una posición de puente. Es la criatura donde el cosmos material cobra conciencia y se vuelve capaz de alabar al Creador. Somos seres mortales, creados del polvo de la tierra, somos seres terrenales, pero Dios nos ha dado soplo de vida, Nishmat Hayim. Dios nos ha dado ese aliento de vida para que podamos alabarle. Seres terrenales alabando a un ser espiritual. Seres terrestres alabando a un ser celestial. ¿Verdad? Esto es lo que Dios ha hecho. Con el aliento de vida, el ser humano puede tener una relación con su Creador. Ahora entramos a este punto que es el propósito. Es decir, ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? La respuesta teológica es doble, doxológica y relacional. Cuando decimos doxológica, el por qué el hombre existe, cuál es la razón de nuestra existencia, cuando decimos doxológica es porque el hombre existe para manifestar la gloria de Dios. Existo para dar a conocer la gloria de Dios. Somos los sacerdotes de la creación, encargados de articular la alabanza que el resto de la creación muda no puede expresar. ¡Qué bendición! Ese es el propósito doxológico, de dar gloria, de dar alabanza, funcionando como sacerdotes encargados de dar a conocer y expresar gloria, adoración a nuestro Dios.
Ese es el propósito de nuestra existencia. Segundo propósito, relacional. Esto quiere decir que el ser humano fue creado para la comunión o koinonía. La soledad original en el Edén fue declarada no buena, porque el Dios Trino, que es relacional en su esencia, pues está constituido por Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó un ser que solo se encuentra a sí mismo en el amor al otro. Somos seres creados para la koinonía, para la comunión, para estar en conexión con Dios y en conexión con el amor al prójimo, la razón de nuestra existencia. Amado hermano, ¿ha comprendido usted la grandeza de nuestra creación? Que a pesar de ser barros, Dios nos ha dado un toque de su divinidad, un toque de sus atributos en nuestras vidas. Ningún otro ser vivo en esta tierra, excepto el ser humano, tiene esta bendición. El misterio del hombre. San Agustín dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos creados para estar con Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para estar en conexión con Dios y con los demás seres que han sido creados a nuestra imagen y semejanza. Amado hermano y hermana, quiero dejar esta reflexión en nuestras vidas. Valoremos y estimemos lo que Dios nos ha dado y seamos seres humanos que exaltemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Voy a explicar la tarea que tenemos. La tarea es la siguiente. Vamos a realizar un análisis antropológico. Son 3 actividades. Hará una exégesis de Génesis capítulo 2, versículo 7. Realice un estudio profundo. Cuando digo profundo es exegético, de una manera cuidadosa, del término hebreo Nefesh Chaya, que quiere decir alma viviente. Usted se va a enfocar en explicar cómo este término se aplica tanto a animales como a humanos. Alma viviente es un término que es aplicable a seres vivos como animales y es un término que es aplicable a seres humanos. Pero ¿qué es lo que lo diferencia cualitativamente al hombre en el acto de la creación? El soplo divino, Nishmat Chayim. ¿Cuál es la diferencia entre esa alma viviente que Dios dio al ser humano, como también a los animalitos? Esa es la primera actividad. La segunda actividad, usted va a elaborar un ensayo o una investigación crítica sobre el transhumanismo. Elabore o redacte una crítica teológica sobre el movimiento transhumanista. Investigue esa ideología que es el movimiento transhumanista actual y responda a la pregunta: ¿cómo afecta la pretensión de mejorar o superar la biología humana a la doctrina del Imago Dei? Es decir, ¿cómo impacta
el hecho que el hombre pretende mejorar o superar la biología humana a la doctrina del Imago Dei. Imago Dei es imagen de Dios. ¿Será que puede mejorar el hombre en su imagen y semejanza a Dios? Esa es la actividad número 2. Y la actividad número 3 será que usted va a preparar una tabla comparativa con al menos 5 argumentos bíblicos para cada postura y presente su propia conclusión fundamentada. Es decir, investiga lo que es la dicotomía, investiga lo que es la tricotomía, compare 5 comparaciones, una y otra, cuál es la postura, 5 posturas de los dicótomos, 5 posturas de los tricótomos, y luego saque su propia conclusión. ¿Con cuál de ellas usted está de acuerdo? Esta base antropológica es indispensable para entender la próxima semana que estudiaremos la temática amartiología. ¿Qué es la amartiología? La doctrina del pecado. Si no entendemos la altura de la que caímos, nunca comprenderemos la profundidad de nuestra miseria. Mire qué ideas consecutivas. Hasta cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos creó, Imago Dei, a su imagen de Dios, y cómo el hombre cayó a martiología en el pecado y cómo pierde esa posición, ese honor, esa gloria que Dios le había provisto. Bien, hermanos, haga estas investigaciones y será la próxima semana que continuaremos con el tema de la amartiología. Muchas bendiciones.